Buenas a todos, volvemos. Hemos estado un poco ausentes los últimos días, hemos estado en plena temporada de cría, tenemos mucho trabajo también acumulado, muchos mensajes pendientes por contestar y demás, pero bueno, vamos a empezar con varios vídeos y este es uno de los que más me interesa en concreto porque vamos a hablar acerca del uso que le damos a las vitaminas. No vamos a hacer un vídeo típico hablando de los tipos de vitaminas que le damos a los pájaros y cuáles son sus beneficios y demás, sino profundizar un poquito de qué manera las utilizamos, porque nos demos cuenta o no, todos los que tenemos aves, ya seamos criadores o los que tengan aves como mascota, suplementan vitaminas a sus pájaros. De manera consciente o inconsciente, pero por ejemplo, utilizan suplementos como tal o utilizan hierbas de campo, lo que sea. Todos tenemos claro que las vitaminas son necesarias para los pájaros, casi todos tienen claro también que el exceso de vitaminas puede llegar a ser tan perjudicial como el defecto, pero sin embargo en nuestros tiempos la mayoría de pájaros que sufren enfermedades relacionadas con las vitaminas, y esto creo que es un tema muy interesante de tratar, la mayoría de esas enfermedades están más relacionadas a día de hoy con el exceso de vitaminas que con el defecto. Está pasando un poco como lo que ocurre en los países desarrollados, que vemos que es mucho más probable fallecer por una mala dieta, por una obesidad, por un exceso de calorías, por ejemplo, que fallezcan personas por desnutrición, que era algo mucho más habitual antiguamente, ¿no? Y por eso, para intentar hablar un poco acerca de ellas y para intentar utilizarlas lo mejor posible, aprovechando sus beneficios y reduciendo también sus riesgos, pues vamos a hacer este vídeo un poco comentando algunos puntos claros, como siempre intentando ser lo más didáctico posible, porque el problema muchas veces cuando hacemos este contenido un poco más técnico, es que muchas veces nos centramos a detallar, por ejemplo, la vitamina D, todos los beneficios que provoca y al final hablas de 40.000 rutas metabólicas que no te queda nada claro o lo resumes tanto que tampoco queda del todo adecuado, es decir, la vitamina D para los huesos, la vitamina A para la piel, la vitamina A para el celo y muchas veces nos perdemos información que resulta interesante. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es, primeramente vamos a dar una idea general de por qué es interesante este tema de las vitaminas, más en concreto, y luego vamos a ir hablando cada una de ellas, algunos detalles que son interesantes también, ya digo, tengamos pájaros como criadores o los tengamos, por ejemplo, simplemente por el hecho de tener un pájaro como mascota. Bueno, antes de hablar de cada vitamina en concreto, creo que es interesante quedarnos con unas cuantas ideas generales relacionadas con ella. La primera que quiero mencionar es respecto a la salud de nuestros pájaros. Lógicamente todos queremos tener a nuestros pájaros sanos, pero muchas veces tendemos a simplificar y tenemos la idea de que hay pájaros que están sanos y pájaros que están enfermos. Y nos olvidamos todo el intermedio, es decir, cuando simplificamos no hay una escala, no hay blancos y negros, sino tenemos una gran escala de grises. Es decir, hay muchos estados del pájaro intermedios entre, digamos, la salud y la enfermedad, que donde precisamente muchas veces está relacionada con una deficiencia de vitaminas. Vamos a notar unos peores resultados del pájaro, pero no podemos calificarlo como que llega a niveles de enfermo. Que muchas veces es la diferencia entre tener unos déficits de niveles de vitamina o ya entrar en un estado donde se considera enfermedad. Si pudiéramos simplificar, hablando de todas las vitaminas en general, qué efectos tendría si las utilizamos inadecuadamente, sobre todo si las utilizamos menos de la cuenta, es que básicamente podríamos decir tres cosas. La primera de ellas es que disminuye la resistencia a enfermedades, es decir, un pájaro con un mal nivel vitamínico en su organismo, en su nutrición, va a tener mucho más riesgo de sufrir prácticamente todas las enfermedades. Otra segunda que muchas veces no se considera es que el tiempo de recuperación después de una enfermedad aumenta muchísimo más. Y luego la tercera, que evidentemente sí la consideramos todos los que criamos, es que disminuyen los niveles, los índices productivos. En concreto hablamos muchas veces de la fertilidad, tenemos asociado un poco la idea de eso en general siempre de suplementar vitaminas, por ejemplo al principio de la cría, la famosa vitamina D3E y demás, pero afecta a todos los índices productivos, es decir, afecta a la mortalidad embrionaria, afecta también a la mortalidad de pichones, a toda la fase durante la cría. Luego, otro tema que es interesante es la primera clasificación de las vitaminas, porque las vitaminas las podemos dividir en principio en dos grupos, que son vitaminas liposolubles o vitaminas hidrosolubles. Y esta primera clasificación, en las liposolubles podemos encontrar la vitamina A, la D, la E, la K, en las hidrosolubles la B y la C. Nos sirve para mucho para los criadores porque implica los riesgos que tenemos al suplementarla. Es decir, por ejemplo, la vitamina hidrosoluble es una vitamina que va a ser eliminada por la orina con mucho menos riesgo de acumulación, con lo cual tenemos mucho más margen, si la utilizamos para nuestros pájaros, de utilizarla sin riesgo. En el caso de las vitaminas liposolubles es un poco al contrario, porque son acumulables, se acumulan en tejidos, por ejemplo en la grasa, en el músculo, en el hígado, con lo cual una excesiva acumulación puede tener también efectos y que se dañe ese órgano. Luego otro tema que creo que es interesante, cuando hemos dicho al principio del vídeo que a día de hoy paradójicamente tenemos muchos más casos de enfermedad relacionados con un exceso de vitaminas que con un defecto, que podría parecer que debiera ser lo contrario,
Pues está muy relacionado con la filosofía actual que tienen los criadores, que cada vez tenemos más conocimientos en nutrición, cada vez tenemos más suplementos para utilizar y sin embargo todavía tenemos un poco la idea de que cuantas más cosas le añadamos a la pasta o a la alimentación, mucho mejor. Eso tiene dos problemas. El primero, que no consideramos que el exceso puede ser tan perjudicial como el efecto, y el segundo, no consideramos las complicaciones o las interacciones que pueda haber, porque, por ejemplo, y eso lo vamos a ver a lo largo del vídeo, un exceso de algunas de estas vitaminas puede afectar a la acumulación que tengan algunas de las otras. O por poner otro ejemplo simple, una semilla típicamente utilizada, por ejemplo, en periodo de muda, como es la linaza, que es una semilla grasa que aporta mucho brillo al plumaje, también se utiliza mucho en época de cría, pues un exceso de linaza, por ejemplo, puede disminuir los niveles de algunas vitaminas del grupo B. Es decir, muchas veces esas interacciones es lo que se nos escapa muchas veces a la hora de dar una buena nutrición a los pájaros. Y luego quería acabar también esta parte del vídeo con una idea, porque si tuviéramos que resumir los 3 suplementos más o menos básicos para añadir, por ejemplo, la pasta de cría que utilizamos los criadores, podríamos poner en un grupo las vitaminas, aquí hablaríamos de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, otro grupo que sería un protector hepático, que añadimos también, y otro grupo que serían los probióticos, prebióticos, posbióticos y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tendemos a tener la idea que cada uno tiene una función, es decir, los probióticos para las bacterias intestinales, las bacterias buenas, el protector hepático pues, para proteger el hígado, las vitaminas para el resto de funciones que hemos relacionado con el celo y demás. Pero, sin embargo, todo está relacionado, es decir, si no tenemos una buena salud de las bacterias que hay en el intestino, nos vamos a encontrar con que vamos a tener dificultades para absorber ciertas vitaminas. Nos vamos a encontrar con otra cosa que muchas veces no consideramos, que hay muchas vitaminas que las producimos nosotros en nuestro propio organismo y que producen nuestros pájaros, con lo cual en un pájaro sano no es necesario suplementarlas en la dieta. Y evidentemente eso está relacionado con esto. La protección del hígado también. Si estamos hablando que estas vitaminas liposolubles se pueden acumular en este hígado, pues evidentemente sin un funcionamiento del hígado adecuado vamos a tener problemas ahí. Y luego el tema de las vitaminas, una vitamina puede servir como protector hepático en cierta manera, una vitamina puede ayudar a la salud intestinal, al final todo está interconectado. Entonces, a partir de ahora, en el vídeo vamos a ir profundizando en cada una de las vitaminas en concreto, hablando, digamos, más una visión un poquito más práctica de cómo interaccionan entre ellas y de qué manera las podemos seguir utilizando. Bueno, y ahora sí que vamos a ir una por una analizando algunos detalles importantes de ellas para intentar utilizarlas correctamente y viendo sobre todo el tema de las interacciones. Por ejemplo, la primera de la que vamos a hablar es la vitamina C, que la vitamina C es una vitamina que conocemos todos, la típica que hablamos en el zumo de naranja, que es una vitamina que siempre se dice que aumenta el sistema inmune. Lo que ocurre, si miramos complejos o suplementos de vitaminas, seguramente la que menos frecuentemente encontremos en las tiendas, estamos hablando para aves, sea la vitamina C. Hay muchos complejos con la vitamina A, con vitamina D, con vitamina E. Se han puesto, por ejemplo, muy de moda a día de hoy los recuperadores con vitamina B más K, que ahora hablaremos, pero la vitamina C normalmente no se incluye mucho en estos complejos. Es raro encontrarla sola. Y luego, muchas veces la olvidamos, porque es una vitamina que en principio, salvo algunas excepciones, consideramos que los pájaros sintetizan de manera normal. Sí que es interesante la vitamina C en una situación que son aves muy debilitadas. No ya porque lo que hay que pensar cuando tenemos un pájaro enfermo no es que tenga una deficiencia, por ejemplo, de vitamina C, sino que en su estado de enfermedad seguramente necesite una mayor cantidad de lo que necesitaría en un estado normal sano. Es decir, no solo es cubrir sus necesidades, sino aportar una cantidad extra. Y luego en el tema de las interacciones vamos a hablar en cada una de las vitaminas, las distintas interacciones que se pueden producir, que como hemos dicho antes es lo que complica un poco la situación. Y por ejemplo, esta interacción más o menos todos la conocemos, cuando aumentamos la dosis de vitamina C también contribuimos a asimilar mejor el hierro, que esto muchas veces lo decimos con las personas cuando se comenta tomar un zumo de naranja, por ejemplo, con un plato de lentejas. Bueno, pues eso que se decía tradicionalmente tenía una cierta base. Dejamos la vitamina C a un lado, como digo, que es una vitamina que normalmente no consideramos a la hora de suplementar a nuestros pájaros, y pasamos a una vitamina, que es la vitamina A, que esta sí la consideramos casi siempre. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los complejos multivitamínicos, típicamente los choques vitamínicos, tienen una cantidad de vitamina A alta, muy importante, seguramente sea la vitamina que más consideren. Y luego aparte es una vitamina que nos interesa en algunos casos en concreto. Como digo, es la más clásica en el sentido de que la mayoría de complejos multivitamínicos, la mayoría añadidos de suplementos de vitamina, contienen vitamina A y luego incluyen otras cuantas.
¿Para qué relacionamos la vitamina A? Pues típicamente se relaciona con el tema de la visión, que es muy importante, pero también hay que meter tres aspectos aquí importantes. El tema de las hormonas, por tanto relacionado con los ciclos reproductivos. El tema de la pigmentación, porque ya sabéis, por ejemplo, los carotenoides son precursores de la vitamina A, con lo cual está muy relacionado con la pigmentación de los pájaros. Y el tema de la piel o el tema de las mucosas. Puede parecer una cosa secundaria lo de la piel y lo de las mucosas, pero si tenemos un animal con un epitelio, con una piel sana, dificultamos mucho más la llegada de agentes patógenos, agentes infecciosos. El otro día, por ejemplo, me preguntaba un compañero acerca de estas cremas que se utilizan, algunas son acaricidas, otras que no, que se ponen en las patas de muchos pájaros, ¿no? Y me preguntaba, por ejemplo, se puso muy de moda hace un tiempo la que se fabrica de Carlos Vicente y hay otros tipos de empresas que también lo hacen. Bueno, me comentaba que no lo veía necesario en el sentido de que era muy raro que sus pájaros tuvieran escamaciones y demás, pero estas cremas protectoras de alguna manera lo que ayudan es que la piel de esa zona se mantenga íntegra. Los pájaros prácticamente no tienen piel expuesta porque está todo prácticamente cubierto de plumas, pero sí que tenemos, por ejemplo, la zona de las patas, la zona de los tarsos. Intentar mantener la integridad de esa piel también contribuye a reducir los riesgos de infecciones. Pero no solo hablamos de piel, sino que hablamos de mucosa, es decir, la mucosa de la boca, la mucosa, por ejemplo, de la zona anal, etcétera, etcétera. La vitamina A, por supuesto, es muy conocida por los criadores de canarios blancos, típicamente los blancos recesivos, pero en general todos los canarios de fondo blanco la consideramos para suplementarla sí o sí. Otro detalle importante es que hemos dicho que la vitamina A es una vitamina liposoluble, con lo cual acumulable y prácticamente el 90% se acumula en el hígado, con lo cual importante la funcionalidad del hígado. Y luego en el tema de las interacciones, con la vitamina C no hemos hablado de muchas cosas, pero con la vitamina A sí que tenemos que hablar. Un aumento de vitamina A puede conllevar una dosis muy alta, puede conllevar que se reduzca la cantidad de vitamina K en el cuerpo. Esta interacción también tiene su riesgo. Un aumento de la vitamina E va a hacer que tengamos una mejor asimilación de la vitamina A. Y luego también, en casos, por ejemplo, de falta de vitamina C, pues la vitamina A unos altos niveles también va a ayudar a que se asimile mejor esa vitamina C. En general, en comparación con, por ejemplo, la vitamina C, la C prácticamente no la considerábamos en la dieta de nuestros pájaros como una suplementación. Sin embargo, la vitamina A sí que prácticamente todos los suplementos la suministramos y no hay ningún problema en ello. Bueno, pasamos a una vitamina también muy típica, también liposoluble, que es la vitamina D. La vitamina D, evidentemente, siempre la relacionamos con el calcio, va de la mano, es necesaria para la asimilación de ese calcio, el sol y demás. Y, por supuesto, la vitamina D la incluimos en un componente fundamental, los huevos. Criaderos que tienen unos niveles bajos de puesta, pues tienen que cubrir, evidentemente, considerar las necesidades de vitamina D. Y tradicionalmente el complejo AD3E, que es lo típicamente que relacionábamos con vitaminas para la reproducción, pues era un compendio de 3 vitaminas que eran muy útiles en ese sentido. Hemos hablado de la A antes, hemos hablado de la D, y ahora vamos a pasar a la vitamina E, que la vitamina E es la que tradicionalmente relacionamos con la reproducción. De hecho, cuando ya empezaron a aumentar digamos, la variedad de vitaminas que utilizamos para nuestros pájaros, pues utilizamos sobre todo la vitamina E en los machos y los complejos más típicamente de vitamina A, vitamina D y vitamina E en las hembras. La vitamina E es interesante no solo por el tema de la reproducción en sí, por mejorar los índices de fertilidad, por la mortalidad embrionaria y demás. Es una vitamina, tiene un efecto antioxidante, ya hemos hablado de la relación que tiene con la vitamina A de las mejoras. Y luego, otro tema muy importante, que la vitamina E va de la mano con el funcionamiento del músculo. Pero muchas veces no nos pensamos que el músculo, hay muchas estructuras del cuerpo que son músculos. Es decir, pensamos que los músculos son un bíceps, un antebrazo, tal, pero el músculo también es el funcionamiento del corazón. Por tanto, puede indicar una falta de vitamina E, un fallo cardíaco. Músculo también es la molleja. Y si la molleja no tiene una buena movilidad, no vamos a tener una buena digestión. Entonces, la función de la vitamina E en la musculatura hay que considerarla no solo la típica musculatura exterior que vemos, sino también todo el resto de órganos que son musculares, tipo corazón o tipo, por ejemplo, la molleja, que es un músculo de tipo digestivo. Y ahora vamos a pasar a esta parte que, como digo, en los últimos años se puso muy de moda el uso de vitamina B y típicamente nos encontramos muchos complejos que son vitamina B, vitamina más K. La vitamina K en principio es una vitamina que relacionamos con la coagulación. Cuando uno tiene deficiencia de esa vitamina puede tener problemas en la coagulación, pero típicamente la relacionamos con dos situaciones: el tema de los cocidios, que vamos a hablar de ello, y el tema como vitamina como recuperador.
Con los cocidios que se decía tradicionalmente, bueno, con los cocidios lo que ocurre es que uno de los tratamientos tradicionales que había eran sulfamidas, que es un tipo de antibiótico. Las sulfamidas traen consigo normalmente problemas de coagulación, por eso se recomendaba siempre, si tratábamos a nuestros pájaros con sulfamidas, aportáramos también una vitamina K para mejorar la coagulación, evitar ese riesgo. Pero, claro, típicamente también a día de hoy tenemos otros tratamientos para los cocidios, por ejemplo el troctazurilo, por ejemplo diclazurilo, amprolio, que no están, son distintos a las sulfamidas, son tratamientos digamos más específicos para el parásito en sí. Con estos tratamientos en principio no hablamos de problema en coagulación, lo que sí que es cierto es que cuando hay cocidios en un pájaro y están diagnosticados, normalmente se va a producir la rotura de esas células intestinales y eso típicamente muchas veces vemos sangrado, con lo cual puede ser interesante en cualquier tratamiento de cocidio en general aportar vitamina K. Y luego el tema de utilizarlo como recuperador. Claro, mucha gente entiende que la vitamina B sí que es un recuperador en el sentido de que aumenta mucho el apetito, aunque ahora lo vamos a ver, pero la vitamina K normalmente no lo relacionamos con eso. Hay un punto muy importante y es que en principio en un pájaro sano las bacterias intestinales producen vitamina K en una situación normal. Cuando tenemos un pájaro enfermo, normalmente por enfermedad digestiva, y esas bacterias intestinales se han visto dañadas, por ejemplo por la propia enfermedad sí, o por ejemplo porque lo hayamos tratado con antibióticos, vamos a ver una reducción de la vitamina K, con lo cual por eso se han generalizado tanto los complejos vitamínicos recuperadores para pájaros enfermos, por ejemplo, que se están recuperando de la enfermedad, que tienen vitamina B y vitamina K. Y en concreto hablando de la vitamina B hemos dicho en la otra parte del vídeo que es una vitamina que tiene mucho más margen, porque es una vitamina hidrosoluble, con lo cual en situaciones que vemos un pájaro un poco más apático, un pájaro más debilitado, pues si tuviéramos que elegir una vitamina en principio para suministrarle, la más interesante sería la vitamina B. Ahora bien, dentro del grupo de vitaminas B existen muchas de ellas. El problema es que con un diagnóstico típicamente es muy difícil distinguir de qué tipo de deficiencia es, si es vitamina B1, si es deficiencia de vitamina B2, vitamina B3, etcétera, etcétera. Por lo cual normalmente hablamos de complejos multivitamínicos que incluyen muchas de estas vitaminas B. Tema también interesante, la vitamina B la incluimos como un tratamiento recuperador para el pájaro y entre otras cosas porque ayuda al metabolismo, pero entre otras cosas también aumenta el apetito. Con lo cual, en una situación de un pájaro ligeramente apático que esté enfermo, siempre tenemos que considerar la vitamina B como recuperador. Con lo cual, lo que hemos estado viendo con estos ejemplos de estas vitaminas clásicas es básicamente, podemos sacar como conclusión de que las vitaminas sí que hay que usarlas. En muchos casos hay que suplementarlas, pero hay que entender que en un pájaro sano muchas de ellas ya las produce el propio individuo, con lo cual esto tenemos que considerarlo. Y luego hay que tener en cuenta lo que hemos dicho cuando estábamos hablando de la vitamina C, que era interesante para pájaros débiles. Hay periodos críticos donde el pájaro puede tener unas mayores necesidades de vitaminas que las que suministramos de mantenimiento. Por ejemplo, un periodo de muda es un periodo crítico, un periodo de la reproducción es un periodo crítico, por eso se aumentan, o pájaros que estén recuperándose, no solo de que hayan estado enfermos, y por ejemplo que hayan venido pájaros de concurso. Y quería acabar con una pequeña pincelada hablando del pienso, aunque para este mes tengo otro vídeo preparado hablando de los piensos caseros, que ya sabéis que se han puesto muy de moda, sobre todo con la situación económica que estamos teniendo, pero cuando surgieron los primeros piensos comerciales, nos llegó a todos la idea de que el pienso era un unifeed, es decir, un alimento completo, y suministrando ese pienso van a suministrar agua, simplificando al máximo la dieta, pues solo con eso los pájaros quedaban perfectamente alimentados. ¿Qué pasa? Que a día de hoy muchas de esas empresas que comercializan el pienso no han dejado de crear también suplementos. Es decir, a día de hoy hemos asimilado, y lo han asimilado muchos criadores, que no solo se trata de suministrar el agua con el pienso, que podría ser en principio la fórmula eficaz, sino que también se utiliza el pienso como un complemento, incluso gente que utiliza el pienso también añade suplementos de alguna vitamina. De todas maneras, con las vitaminas lo que hemos dicho, hay que entender que su uso es necesario, pero que evidentemente un pájaro en estado sano puede producir muchas de ellas y sobre todo entender un poco, que es lo complicado, las relaciones que hay entre unas de ellas, que no se trata simplemente de elevar las cantidades de vitaminas, sino que esa elevación al exceso de unas puede provocar la deficiencia de otras y demás. Un tema complejo, vinculado con la nutrición de los pájaros, pero bueno, a fin de cuentas, cuanto más conocimientos tengamos de las vitaminas, también mejores cuidados tendremos a nuestros pájaros. Así que nos vemos en próximos vídeos, un saludo.